para comenzar a hablar de esto, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo estaba Jalapa en aquella época. Jalapa estaba dividida, como quien dice, por una barranca, que es donde es Jalitica ahora. No había tránsito de la calle de Lucio a la calle de Javier Mina, que se llamaba. Entonces Quirasco, con gran brillante idea, se dedicó a hacer esto, que era una obra bastante enorme para la época, pero que servía a todos los habitantes de la ciudad. En aquella época éramos muy pocos habitantes y éramos jalapeños. Éramos quizás el 15% de lo que hay ahora. Entonces hay que ubicarse ahí para saber cómo, ¿no? Y sobre todo resaltar la labor de Antonio M. Quirasco como gobernador, que fue ejemplar y por lo tanto se ha silenciado. Ahora nadie ha hecho lo que él hizo. Hizo el museo, en la primera versión, y construyó el puente y como término hizo el Teatro del Estado con sus 2 salas para Jalapa. En el resto del estado también hizo muchísima obra, comunicó pueblos y fue un político de primerísima y además accesible. Yo me acuerdo que salía como a las 12 del día de su oficina a darse grasa con los boleros del parque, y hablaba con ellos y tú podías decirle algo, óigame, no me dan cita para... Sí, ve allá arriba. No sé qué. Todo se podía en aquel entonces. Se podía con gente extraordinaria. Bueno, poco a poco esto fue creciendo y cuando se dio cuenta, ya se da cuenta, pero cuando decidió hacer el puente, fue una decisión fundamental para la ciudad. Y por otro lado, después les diré cómo nació la idea del Teatro del Estado. Yo no estoy muy seguro si era en 1959 la construcción, se me hace que fue antes. Rebeca, ¿cómo conseguiste el dato de 1959? Ah, bueno, en 59, porque en 59 hubo un fenómeno que conmocionó la cultura nacional, que fue el Festival Casals. Entonces, el Festival Casals rompió con toda esta pasividad de la provincia y situó a Jalapa en la primera línea. Ni siquiera en México capital pasaba lo que pasaba aquí en Jalapa. Fue algo extraordinario, obra de pocos hombres, entre los cuales estaba la cabeza de don Adolfo Domínguez y un señor Borrás. Esto se hizo y pues el estado, la ciudad florecía, todo estaba bien y esto completaba realmente lo que Quirasco había querido hacer. Inaugurado el puente, él quería obviamente que se supiese, que se luciera el puente. Una vez que Marco Antonio Montero fue a hablar con él, le dijo que si por qué no se hacía algo de teatro ahí. Y rápidamente Marco Antonio lo pescó y se puso a trabajar, a pensar, a seleccionar y decidió que montaríamos el Hamlet. Me llamó inmediatamente para decirme, mira, quiero que trabajemos, vamos a hacer esto. Le digo, ay, Marco, pero pues el Hamlet y el sonido y no hay luces. Y dice, no importa, sí. Ya hice pruebas. Efectivamente, la acústica del puente es extraordinaria, se oye de todos lados, no se necesitaron micrófonos. Y por otro lado, la ciudad era silenciosa, no es el ruidoral de ahora, con baffles todas las tiendas con diferentes músicas y el desastre en que se ha convertido Jalapa. Todo eso lo había probado. Después de luces, yo dije, bueno, voy a hacer mi trabajo solamente iluminando las partes donde estén las escenas, sin iluminar el conjunto, porque no teníamos material, salvo al final, y ya echábamos todo lo que teníamos, ¿no?
Bueno, pues fue muy interesante, pero para mí, que apenas comenzaba a estudiar escenografía ese año en la Escuela de Arte Teatral de Lima, era un reto terrible porque ¿qué hacía yo con esas moles y y dónde íbamos a ubicar? Y se me hacía que los actores eran enanitos porque no se veía, no teníamos luz especial para levantar todo. Pues resulta que se hizo y fue realmente extraordinario porque nos ayudó en la naturaleza. Diosito nos mandaba neblina en el mes de marzo. Es increíble que haya pasado esto. Yo puse en cada farol de arriba del puente, lo hice almenas, torres. Y de ahí comenzaba a bajar cuando el padre de Hamlet, el espíritu o el fantasma, hablaba, comenzaban a bajar unos nubarrones así fuertes. Y me decían, ¿con qué hiciste eso? Le digo, con la ayuda de Dios, porque no hay de otra. Entonces, cada noche, y no fueron pocas funciones, y era marzo, en marzo no pasa eso. Y luego nos ayudaba también para los otros, la luz se veía mucho más, tocando la neblina, y escogimos los lugares. Yo le dije a Marco, mira, aquí puedo hacer esto para el Salón del Trono, aquí puede ser esto para el entierro, aquí puede ser tal. Estuvimos de acuerdo, cambiamos algunas cosas y nos dedicamos a construir lo que yo pensaba que debía hacerse. Pero la cantidad de material que se necesitaba para igualar esa mole era tremenda, ¿no? Pero lo hicimos. Todo el mundo trabajaba ahí y se terminó por acabar. Nos sirvió que no hubiera mucha luz, nos sirvió porque entonces no se veía cuál era la obra real y cuál era la escenografía. El conjunto fue más impresionante que lo que se ve ahora, ahí están las fotos. Y comenzamos a trabajar muy bien luego el vestuario. El vestuario, le dije a Marco desde el principio, no podemos hacer así muy fino y precioso, tienen que ser golpazos de color, de textura, para que se vea de lejos, porque estaba muy lejos el público. Y salió muy bien, nos lo hizo la señora Mendoza López, que era una casa de vestuario teatral en México, que había sido ella y su marido, yo era muy amigo de su hija, de Margarita. Ella y su marido tenían una compañía de teatro y se conocían en la República perfectamente porque iban en carpas dando funciones, como se usaba antes. Vio los diseños, le encantaron y dijo, no hombre, vamos a hacerlo, ya faltaba poco tiempo. Yo dije, las pruebas y todo, pues bueno, ella tenía mucha práctica y realmente hizo todo. Difícilmente se hicieron algunos ajustes. Todo estaba conforme a las medidas que había tomado, los materiales que yo había elegido. Entonces ya teníamos dos, y después la música. La música la escribió Rafael Elizondo, un grandísimo músico ya fallecido, con la Sinfónica de Jalapa, con los coros de Bellas Artes, y hay todavía, yo tengo el disco de la música, en 33. Se grabó eso y la música de Leonardo Velázquez para El Brazo Fuerte, la película, al otro lado. Y bueno, pues fue cuando se inició el espectáculo, nadie se lo podía creer, realmente admirable. Pero fíjense cómo de cumplir con una necesidad del pueblo, de la ciudad, tener visión para juntar las dos partes de Jalapa, de ahí salió esto. Es realmente un gobernante el que lo hizo, del que no se habla casi nunca, porque lo bueno se oculta. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. De ahí fue a la prensa de México el rumor, vinieron, hicieron grandes críticas. Quirasco estaba encantado, obviamente, y pusieron en cartel su obra, que yo usé una parte para el cartel de la obra, y estaba muy contento. Vino el Festival Casals. El Festival Casals fue algo que conmovió toda la estructura urbana y nacional. Vinieron los mejores chelistas del mundo, tenemos 23 o 24 los mejores del mundo, y los concursantes de todo el mundo para
concursar en el de cello, ¿no? En el cello. Eso y todas las, se pensó muy bien pensado, todas las actividades que se hacían en México, DF, traerlas a Jalapa para completar esto, ¿no? Y hacer 2 semanas de actividades. Fueron extraordinarias. Bueno, el fenómeno de Jalitic fue cuando ya se estrenó, que todo el barrio fue a ver la obra, y eso era muy hermoso. Cada noche iban a ver la obra, y los niños a mediodía los vi yo jugando espadazos, y decía, tú eres Hamlet, yo soy Laertes, y no sé qué, y lo mataba. Y bueno, fue realmente estremeció el barrio y la ciudad. Realmente, yo había visto de niño ahí una puesta en escena de Fuenteovejuna que dirigió Custodio, y era pues, apantallante en el sentido que no sabíamos nosotros, yo nunca había visto teatro al aire libre, y un espacio que se acomodara realmente, y que no había el puente, pero la acústica era buena, no se necesitaron micrófonos. Como está en una hondonada esto, yo creo que el sonido rebota, y con los arcos más, porque eso son como conchas acústicas, ¿no? Fue realmente un trabajo duro, pero con grandes resultados. Yo aprendí mucho ahí, y más en ese momento estaba yo estudiando, pero hacer todo, las necesidades te enseñan, te obligan a buscar soluciones. Entonces eso fue muy importante. A la elección de la obra al principio fue pues difícil, porque Hamlet no es cualquier cosa. Y yo le decía a Marco, ¿estás seguro? ¿Por qué mejor no montamos un clásico del Siglo de Oro que tiene que ver un poco más con esto? Pero la mera verdad que los clásicos del Siglo de Oro, si no son impecablemente bien puestos, son aburridísimos. Y la gente no le interesa. En cambio, esto sí, Shakespeare, el genio, que maneja la acción dramática extraordinaria y que con cualquier pretexto puede hacer una obra genial. Eso es del gran mérito de Shakespeare. Y que si está lo mínimamente bien puesta, siempre es atractiva para el público. Todo eso nos pasó, y yo formé ahí a constructores, a muchachos que me hacían toda la escenografía, y de doña Austreberta también, que era una costurera del teatro, hizo bastantes cosas de los personajes secundarios, ¿no? Y estaba siempre ahí para coser un botón, ¿no? Para que hiciera falta. No hubo ni un aguacero nunca, simplemente neblina a las horas que convenían. En marzo yo no entiendo. Bueno, y esto me sirvió mucho en mi carrera, porque fue construir un espacio escénico dentro de un espacio arquitectónico, adaptar el espacio arquitectónico a la función que iba a servir como espacio escénico, espacio para que se desarrollara la acción dramática. Fue un éxito, y yo creo que no me equivoqué. Los actores eran básicamente de aquí, de la compañía de teatro y de la escuela de teatro que había dirigido Dagoberto Guillomán, y después Marco se quedó al frente de ella. Fue realmente un descubrimiento de que los actores sí podían actuar. Como había los principales papeles vinieron de México, Héctor Ortega, en paz descanse, pues Sonia era de aquí, era la reina, la esposa de Montero, y Manuel Fierro era el rey, pero vinieron otros Laertes, Rosencrantz y Guildenstern, y me acuerdo otros 2 más como invitados. Pero realmente los de aquí se crecieron, hicieron una fabulosa interpretación de sus personajes sin envidiar nada a los de México. La Ofelia era una mujer de aquí, de la compañía, estudiante de Jalapa, María Luisa Castillo, y lo hizo muy bien también.
Entonces estábamos felices, no sé el tiempo exacto que duró esto, pero fueron bastantes funciones. Yo creo que duró como fácil 1 mes y medio o 2 meses, cada fin de semana, sábados y domingos. Y esa fue una experiencia que motivó a Quirasco para ver que había ese éxito y que no teníamos teatro, porque el teatro de la universidad era una casa particular, el corredor de una casa particular chiquita que estaba donde está ahora Radio Universidad, pegada ahí, y habían hecho Marco y otro muchacho que después fue arquitecto, Aguilar, pues unas gradas nada más, ¿no? Cabrían 50 gentes, no había público para más tampoco. En cambio, cuando comenzó a jalar gente el teatro, fue aquí en Jalitic que se dieron cuenta que existía eso que se llamaba teatro y que es el arte completo, porque une la plástica, une la música, une la literatura dramática o la poesía o el texto, y todo se conjunta. Eso es un fenómeno extraordinario que solo posee la dramaturgia. Danza también, porque había una parte de danza que era puesta por Farnesio de Bernal, que era una pantomima danza de cuando representan la manera en que Gertrudis, la reina, y su cuñado, en ese caso Manuel Fierro, habían matado al rey Claudio. Y era realmente la gente estaba así cuando veía que le echaban, muchas veces gritaban, ¡no! Cuando le iba a poner veneno en el oído, ¿no? Cosas por el estilo que pasaban chuscas. Y bueno, pues fue el reaccionar de la gente. La gente lo agradeció, pero salió Quirasco y nunca jamás se volvió a hacer nada. ¿Qué pasa? Pues que les interesaba más otra cosa, pero Quirasco sí fue un gobernador para el pueblo, no para él, ni para una camarilla. Luego el teatro quedó a medias, no lo terminaron, se le acabó el tiempo y no pudo terminarlo, y se ha quedado así durante muchos años, sigue todavía 50 años después o 60 sin terminar. Nadie, que en el 50 aniversario, cuando era gobernador Miguel Alemán, lo rehicieron, no rehicieron nada. Lo único que hicieron fue una manita de gato por así decoración, digamos, pero sigue igual con los mismos problemas. No tienen telares, no tienen equipo suficiente, muchas carencias. Pero por lo menos lo hizo y ya está ahí. Y sirvió durante muchos años y sigue sirviendo. Si no hubiera sido por ese teatro, la Orquesta Sinfónica de Jalapa no hubiera tenido dónde presentarse. Después del Festival Casals y lo que mostró también al público, fueron varias cosas. Son 2 bombas en una población un poco adormecida, provinciana, pequeña, que no tenía grandes problemas, ni económicos, ni de ningún tipo. Era un apaciguamiento, ¿no? Todo está bien. Y esto vino a levantar y a muchas gentes jóvenes marcarle caminos, y entonces se dieron cuenta que ellos querían ser actores, o querían bailar, o querían ser músicos, y comenzó todo esto hasta que terminó después de varias etapas de artes plásticas, de danza, de todo, terminó en las facultades, en el área de facultades de arte. Eso fue el germen y el resultado ha sido este. Todo eso, cuando uno lo piensa y construye en su mente lo que pasó, se admira porque no había los elementos de ahora. Era un trabajo hecho a lomo, difícil. Y además no entendían que se gastara en esas cosas. Las gentes del gobierno que daban el dinero y el pobre de Marcos jalaba los pelos porque no salía el cheque. No entendían. Cuando se dieron cuenta fue diferente, pero ya había pasado todo esto, como siempre. Acerca de la luz, que teníamos grandes carencias para iluminar, solamente había unos viejísimos
como diría yo, como faroles grandotes, que no eran teatrales tampoco, pero nos sirvieron en ese sentido. Era tan grande el espacio y donde estaba la acción solamente prendíamos esos en cada lugar. Entonces se aislaba, se oscurecía todo y estaba iluminada solamente esa zona. Bueno, realmente extraordinaria. El papá de Laura, Paco Beberido, tomó fotografías sensacionales de toda la puesta en escena. Y la música, que fue, como les dije, algo magnífico y hecha especialmente para esto. Se explica uno, cuando ve las fotos, se explica uno que haya habido espacios adheridos a lo que es, porque lo que es, tal como está Pelón ahora, no podría hacerse lo que se hizo. Yo diseñé espacios escalonados y de pequeña dimensión, pero que fueran siempre con el conjunto, y eso costó bastante trabajo y dinero también, ¿no? En enormes proporciones del puente y aprovechadas de la mejor manera, porque la pobreza en el teatro muchas veces te orilla a hacer milagros. No debe hacerse haciendo milagros, pero si no los haces y tienes la responsabilidad, fastidias todo, ¿no? Hablaba ya les hablé de la neblina y la influencia de que tuvo este acto frente a no solamente los habitantes del barrio, sino los habitantes de Jalapa. Comenzaron a hablar en los cafés de Hamlet y de Shakespeare, y entonces se interesaron y vieron más obras. Fue un motivo para que la gente pudiera integrarse en eso. Gente que antes veían los libros con miedo, ¿no? Ahora las librerías traían, les pedían, la librería de la Universidad Veracruzana, traían los libros que le pedían y veían cuáles salieron y qué es eso. Entonces fue un motor que movió todo. Como colofón, una exposición que hubo de obra de Diego, de Siqueiros, de Clemente Orozco, en lo que es la galería de la universidad, que estaba situada a donde hay una zapatería, ahora donde sale el pasaje Thanos a Lucio, del lado izquierdo, si se ve de frente. Sorrento era la cafetería. ¿Sorrento? Bueno, pues eso se volvió la librería de la universidad. Y tenía dos pisos, y arriba había para dónde exponer y abajo también. Esa noche de la exposición, me acuerdo muy bien, vino Ruth Rivera, la hija de Diego, y muchas personalidades de México. Vino el maestro Carlos Pellicer. Estaban fascinados con la actividad que había en Jalapa. La actividad que pues, desgraciadamente se ha perdido, porque ahora estamos en penúltimo lugar de actividad cultural, es la verdad, y no se hace casi nada de lo que se hizo. En cambio, Guadalajara, que no pintaba, ahora es el primer lugar de cultura en el país, de provincia, quiero decir. Bueno, no sé, yo espero que esto reviva y que teniendo estas reuniones enteremos a las gentes que no vivieron eso de lo que se pudo hacer. Ahora que hay más recursos, podría hacerse mejor. ¿Quién lo hace? No sé. Me fueron a ver del ayuntamiento pasado, Hernán González, para decirme que el alcalde quería hacer una reposición del Hamlet para conmemorar los 50 o los 60 años, no sé, no me acuerdo bien. Y yo le dije, mira, nunca segundas partes fueron buenas. En aquel entonces, la gente no había visto nada de esto. Ahora han visto todas las teleseries con espléndidas producciones, con espléndidos escenarios, y qué actores tienen. Porque allá, en esa época no teníamos grandes actores.
Ortega estaba comenzando su carrera, Héctor, pero era bueno, pero no eran geniales. Se veían mucho mejores en el escenario, que si hubiera sido en un teatro no hubiera pasado igual, ¿no? Y como les dije, la acústica fue increíble, sabían manejar la voz y nadie se quedó sin escuchar. Es raro que eso que pasó no vuelva a suceder. Pero bueno, lo que quería decirles a ustedes, como un fenómeno de esta naturaleza que no fue tan grandioso como se piensa, fue grande en el momento para la ciudad, porque si uno ve las fotos, pues está bien, pero no fue nada del otro mundo. Pero si uno sabe cómo estaba todo y lo que se hizo, sí es grandioso, ¿no? Puede hacerse, pero yo no sé por qué se ha adormecido totalmente la sociedad. Bueno, sí sé, es por la electrónica, todo el mundo está pegado al telefonito, ¿no? Ya no ven nada más que el telefonito y series y mensajitos, y están como locos. Me pasó una cosa que era increíble en Los Berros. Siempre iban los noviecitos en la tarde, yo estaba en la terraza, y se iban, y lo normal, ¿no? Besitos, cachondeo, etcétera, muy bien. Ahora no, ahora llegan, se sienta uno aquí, se sienta el otro aquí, y cada uno con su teléfono. Es la manera de echar novio ahora, es increíble, ¿no? Salvo que estén viendo cosas pornográficas, yo no sé. Pero ahora, no se puede hablar mucho más de esto. Yo le dije a mi querida Rebeca que no llamara conferencia, porque no era para conferencia, es una charla para explicar qué pasó. Y ahora quiero que si ustedes tienen alguna duda, me pregunten. Oye, yo tengo una anécdota que ya me dirás qué tan cierta es, que Héctor Ortega, por el esfuerzo con la voz y etcétera, decidió poner un frasquito de miel detrás de un arbusto, y entonces tenía su texto y pasaba por ahí y le daba un traguito a la miel, que a la tercera pasada le da el trago y estaba hormigado. No lo dudo. Las malditas hormigas se meten en todas partes. Así, quitándose las hormigas. ¿No se le fueron algunas para adentro? Sí, debe ser cierto. Yo no sabía eso, pero debe ser cierto, sin falta, porque era tremendo. Y Héctor era un personajazo. Me acuerdo de una anécdota que muy amigo de Fernando Vilchis, él y yo también más. Y Fernando Vilchis tenía una sirvienta que se llama María, que tenía una hijita que era fenomenal, en dos sentidos, como fenómeno y chistosísima, enorme. Se llamaba Carmelita. Un día, Fernando, con esa, acababan de salir al mercado estas máscaras de hule con monstruos y cosas así. Le hace a Carmelita así, Carmelita casi le da el patatús, se cae gritando, y estaba Héctor ahí. No, Fernando, qué barbaridad, eso no se puede hacer, porque la psicología de los niños se lastima, porque no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, yo te voy a decir cómo se hace. Carmelita ya estaba parada ahí así. Mira, Carmelita, esto es hule. ¡Ah! Otra vez nada más vio la máscara y se cayó. Y eso, miles de anécdotas de Carmelita que no podría contar todas, pero son chistosísimas. Chistosísimas. Montoro ya no quería ir a la escuela. Y Montoro un día llegó. Carmelita, ¿por qué no vas a la escuela? Tienes que ir. Señor Montoro, no voy, porque hace muchos calorones. Los tiempos están muy malos. Y todos los niños que van son unos hijos de la chingada. Así era. Otro día se estaba quejando María de que era sola y que qué iba a hacer de ella cuando se muriera vieja. Y le decía, no te preocupes, María, yo te compro tu bote, te pongo en catedral y después paso a recogerte en la tarde. Así era todo. Increíble, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que pude decir. ¿Más preguntas? Oye, ¿y ¿Qué papel jugó Gonzalo Aguirre Beltrán como rector
y un joven dinámico como Roberto Bravo Garzón en ese momento del 59? Mire, Quirasco tuvo el gran tino de haber traído al doctor Aguirre Beltrán como rector. Ahorita hemos hablado de lo del gobierno del Estado, no estábamos hablando concretamente de la universidad. Gonzalo Aguirre Beltrán reconstruyó totalmente la universidad con ayuda de gente muy valiosa. Un año antes de que él hubiera venido aquí, se trajeron, yo creo que fue Aureliano o el gobernador en turno, no sé, a Fernando Salmerón para fundar la carrera, la Facultad de Filosofía y Letras. Y él trajo a una pléyade de gente, no saben, maestros, yo estuve ahí tomando cursos, maestros como José Gaos, como Villoro, como todas las gentes grandes, Rossi, todos, y nos daban club y íbamos a la cafetería de abajo a platicar y platicar y platicar de todo. El nivel cultural subía con el contacto con estas gentes, ¿no? Entonces, bueno, y él fundó esto. Después, con la ayuda de Fernando. Y el alumno brillante fue Roberto Bravo. Roberto Bravo fue el que continuó muchos años después lo que se había hecho con Aguirre Beltrán. No exactamente, pero fue de gran valor. Fue el último rector que ha hecho algo, él y Víctor Arredondo, los últimos rectores que hicieron algo positivo 100% para la universidad. ¿Otra? Sí, veo que hay varias imágenes más, parte de esta que está atrás. ¿No te gustaría platicar un poco de ello? Yo no vi, a ver. Bueno, miren. Por ejemplo, es la escena donde Hamlet mata a Polonio, que está detrás de ese tapiz, el papá de Ofelia, pero le reclama a la reina porque él ya sabe que mataron a su padre, porque el espíritu del padre se lo dijo. Y ahí es esa justamente la escena. ¿Qué pasaba? Miren cómo con luz nada más que pusimos ahí en el suelo, se iluminó eso, pero lo demás estaba oscuro. Entonces sí, como logramos hacer lugares donde se podía ver la acción. Esta es el entierro, la escena del enterrador, cuando tiene la cabeza y ser o no ser, ¿no? El parlamento. ¿Qué otro? Eso cuando bajaba la comitiva, que bajaban a la escena de los cómicos, en donde se demostraba cómo lo había matado la reina Gertrudis y el rey. Para dar las gracias al final. Ven cómo están los arcos aquí, que se integré, y no se veía para nada. Logramos hacer lo mismo, e incluso las paredes del puente las aviejamos, hicimos como si fuera humedades, verdes, negros, y pintamos igual esto. Entonces nunca saltó, era todo un conjunto, ¿no? Eso es dar las gracias. Esta es la escena del pleito entre Hamlet y Laertes. Ahí están los dos en medio cuando están haciendo palabras y luego en el entierro de Ofelia. Esas son de las dos del entierro. Lástima que no haya más y debería haber muchas, pero... ¿Y el archivo de tu papá qué pasó? Los archivos los tienen Elsa y Paco. Pero sí existen, ¿están cuidados? Sí existen, no están digitalizados, pero existen. Habría que hacer una solicitud para que los digitalizaran, ¿no? Sí, eso sería muy importante. Ahora que vi una exposición de fotos de los 93 años de la orquesta, mi papá tenía una serie de músicos de la sinfónica, ensayos, las dos etapas de Sabine, ya no le tocó la tercera, y había un montón de cosas muy interesantes, pero Elsa y Paco los tienen.
Bueno, pues hay que decirles que lo digitalicen, ¿no? Porque es la historia de toda la parte básicamente cultural del Estado. Pues eso es todo. Muchas gracias por haberlo escuchado. Y ya saben que no fue conferencia, fue una plática. Gracias. Gracias.